del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Juan Manuel Fósil Pérez, hasta por 5 minutos. Le pido, por favor, senador, me permita. Sí, ¿qué hago? Adelante, senador Fósil. Gracias. Con su venia, presidenta. Su intervención será por 10 minutos. Correcto. Compañeras y compañeros senadores, el día de hoy acudimos a esta soberanía en el marco de la glosa económica del informe del presidente, del informe económico, en el cual es lamentable que no se encuentre ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No existe en este informe la posibilidad de resaltar ningún éxito de la gestión actual de estos 4 años. Quizá por eso, por vergüenza, no haya ningún funcionario aquí en el Senado de la República. La verdad es que hay una conducción de la vida económica del país muy poco favorable para los mexicanos. El Producto Interno Bruto, que es el ingreso nacional del país, nos arroja datos muy claros. Vamos a crecer en todo el sexenio, si Dios quiere, se apiada de nosotros, un 2%, en todo el sexenio. Esto es, vamos a crecer 0.30%, menos del 1% por año, cuando se había ofrecido cifras mucho mayores de crecimiento del país. Vamos a crecer menos que con el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que recibió un gobierno catastrófico del expresidente López Portillo. Lo único que ha crecido en este actual sexenio son los pobres y la deuda. Hablaremos de los pobres. El mandatario actual nos ha dejado claro que, bueno, así decía en campaña, que primero los pobres, y ahora parece ser que mientras más pobres, pues mejor. En el 2018 se recibió un país con 58 millones de personas en pobreza y en lo que va del sexenio existen ya casi 60 millones de ciudadanos y ciudadanas mexicanas en pobreza. No han podido disminuir la pobreza de nuestro país. Ha sido un fracaso esto de disminuir la pobreza del país. Las tasas de interés en este año principalmente han reflejado un aumento muy importante. La tasa de interés de los bancos, de los créditos, refleja el costo del dinero. Ha pasado del 4% en febrero del 2021 al 8.5% en agosto del 2022. Esto es, el costo del dinero ha aumentado más del 100% en 15, 16 meses. Esto, ¿en qué nos afecta a los ciudadanos? Pues es un costo financiero mayor, más inflación, menos poder de compra de los ciudadanos y, por supuesto, el empobrecimiento permanente de las clases que recurren al crédito como modo de cubrir sus gastos de alimentación, calzado y vestido. La deuda pública es una de las cifras que también han crecido en este país. Primero decían que no habían pedido ni un peso prestado, que como nunca se estaban haciendo muchas obras públicas, que se estaba pudiendo apoyar a los más pobres con los programas sociales, con puro ahorro, con pura austeridad, lo cual es desafortunadamente falso. En el 2018 la deuda de México era de 10.830.000 millones de pesos, actualmente tenemos una deuda de 13 billones de pesos. Ha aumentado más de un 25% la deuda de México. ¿Qué significa que la deuda aumente? Bueno, pues que hay que pagar más intereses a la banca. ¿Y qué significa? Que si del presupuesto público tenemos que pagar más intereses a la banca, pues entonces hay menos dinero para atender al ciudadano con salud, con educación, apoyos sociales, calles, alumbrados, etcétera, etcétera, etcétera. Valdría la pena que exploráramos todos, senadores y senadoras, qué tanto influye en este mal funcionamiento de nuestra economía, mal funcionamiento del presupuesto público, los sobrecostos por más del 100% en las obras insignias de este gobierno, es decir,
la refinería, que no produce un solo barril, pero que nos está costando el doble de lo que el presidente anunció desde el inicio. El Tren Maya ya va más del 100% presupuestado, que va a ir arriba en su costo, y el aeropuerto, que se excedió menos, como un 20%, pero donde solo hay 10, 12 vuelos diarios y que van semivacíos. La verdad es que hasta el momento estas obras, que se han encarecido en muchos miles de millones de dólares, obviamente impactan el presupuesto público y los beneficios que se le pueden dar a nuestra población. El exitoso programa de empobrecimiento nacional del actual sexenio es el crecimiento exorbitante del desempleo y la subocupación de los mexicanos. Los indicadores al respecto exponen la pésima administración y la falta de incentivos para crear empleos formales, y se presume de que está creciendo el empleo en México, pero ellos suman que, como pagan el seguro social a los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro, y como le pagan el seguro social a los que están en Sembrando Vidas, pues eso lo consideran como un empleo, cuando realmente pues nos estamos engañando. Es el mismo dinero del gobierno que se paga de una bolsa a otra sin que se genere un empleo formal, y sobre todo que con el programa Sembrando Vidas no se está generando más producción en el país. Esto es muy lamentable. Y lo otro lamentable es que el 55%, más de la mitad de las personas empleadas, son empleos informales. Se enorgullecen del aumento de las remesas que año con año envían nuestros connacionales, nuestros paisanos que se van a trabajar a Estados Unidos, cuando sin duda este aumento de migración de mexicanos a Estados Unidos refleja el fracaso de la política económica de la Cuarta Transformación, que prácticamente está exiliando cada vez más a mexicanos productivos para convertirnos en un país rémora de la actividad económica de nuestro país vecino del norte. Y finalmente, la inflación, compañeros. Oficialmente dicen que ha aumentado 8.7% la inflación, pero la verdad es que los otros datos que la población te comenta, los otros datos de la realidad del país de la mayoría de los ciudadanos, es que el maíz del 2018 costaba 3.80 centavos el kilo, hoy cuesta 13 pesos el kilo. Ha aumentado casi 4 veces más. El aceite más del 100%, el huevo más del 50%, la tortilla el 100%. Estos son los productos básicos, los que come la mayoría de la población. Esto significa, en pocas palabras, que si bien presumen un aumento de salario como nunca del 60%, sí, pero si le han aumentado los productos a las personas casi un 100%, bueno, pues significa que hoy las personas ganan 70 centavos de lo que en el 2018 valía cada peso. Así que estamos empobreciéndonos en términos generales. La política económica no ha funcionado y yo creo que los funcionarios del gobierno no tiene caso, la verdad, que vengan a dar explicaciones. Lo que deberían hacer es venir a dar disculpas al pueblo de México por lo mal que está nuestro país en la cuestión económica y en muchas cuestiones más de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Y nos queda como un mal recuerdo aquella frase de campaña que decía: estaríamos mejor con López Obrador. Muchas gracias. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senador.